Hola amigos, sean bienvenidos al canal. Les traigo un nuevo video. Se trata del resumen del tomo especial 13.5 de Overlord. La verdad está fabuloso. Esta vez su autor nos da un giro en los acontecimientos y la verdad refrescan un poco lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 14 volúmenes. A nivel argumental está a tope, por lo que no tengo ninguna queja. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día cuando salga un nuevo resumen. Les aviso que por enésima ocasión esta novela tiene mucho contenido que ofrecer, por lo que dividiré este resumen en 3 partes para que sea un resumen lo mejor detallado posible. Espero sea de su agrado. Ahora sí, comenzamos. El prólogo da inicio con un Suzuki Satoru esperando a que cierren el servidor de Yggdrasil. Ninguno de sus amigos del gremio Ainz o Algon se quedó hasta el final y él fue el único. Todos tenían una vida fuera del juego y le dieron prioridad. Además, frente a él estaban los miembros de las Pleiades, y luego de darles la orden de postrarse y disfrutar un momento la sala del trono al lado de Albedo y de Murg, salió afuera para que antes de que cerraran el servidor, él usaría un ítem de su dinero que le permitía lanzar fuegos artificiales. Segundos previos al cierre del servidor, él estaba celebrando en su interior y justo cuando lanzó los fuegos artificiales disfrutó el momento. Por lo alto se podían apreciar cientos de luces previo al cierre del servidor. Momonga simplemente esperó a que todo terminara. Él pensó que acabando sería de vuelta a su cama en Japón y que tendría que levantarse a las 4 de la mañana para ir al trabajo. Los segundos pasaron y entrecerró sus ojos esperando hasta el último segundo. De pronto sintió como si se hubiera activado el hechizo Fallen Down y luego de unos segundos vio que no regresó a su casa y el reloj había avanzado 3 minutos. Revisó el lugar en el que se encontraba. La gran tumba de Nazarick había desaparecido. Había un gran bosque y ruinas en los alrededores. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo, así que intentó contactar a los administradores del juego para saber si se había retrasado el cierre del servidor. No hubo respuesta. Además quiso valerse del conocimiento y gritó que estaba siendo retenido de forma ilegal en ese lugar, pero al cabo de unos segundos no vio ningún cambio. Estaba totalmente solo en el lugar. Como traía el hechizo de vuelo activo, estaba flotando. Además traía consigo el bastón del gremio Ainz o Algon con él, así que para prevenir sorpresas activó invisibilidad perfecta y empezó a recorrer el lugar. Así que lanzó un hechizo que le permitía ubicar no muertos. De pronto se dio cuenta de muy malas noticias. Abajo había no muertos, más bien eran zombies. Lo raro es que todos los zombies no apestaban, estaban muy bien conservados. El autor utiliza una palabra que es ofensiva y racista, por lo que no la mencionaré. Descendió por el lugar y por todas partes había zombies. Al descender simplemente lo ignoraron y ninguno atacó a Momonga, razón por la que continuó en silencio caminando. Luego se dirigió a una casa de 2 pisos que estaba en ruinas. Estaba tratando de entender lo que le había ocurrido a esta gente y cómo era posible que todos se hayan convertido en zombies. Así que luego de pensar un momento salió de ese lugar y empezó a volar de nuevo, cuando de pronto el hechizo que le permitía mantenerse al tanto de los zombies detectó un comportamiento anormal. Desde un punto no muy lejos algo se detuvo a verlo y luego empezó a correr en dirección opuesta, así que de inmediato empezó a perseguirlo con la esperanza de obtener información. La persona que venía huyendo venía volteando a sus espaldas, cuando de repente Momonga apareció frente a ella, provocando un choque que la tumbó por el suelo. Momonga vio a la persona que tenía frente a él. Se trataba de una pequeña, una loli, que estaba vestida con ropas rasgadas, pero lo raro en ella es que no tenía olor, así que luego de examinar todos estos puntos se presentó con la pequeña. Buenas noches, realmente es una noche estrellada. ¿Eh? La chica estaba muy nerviosa frente a la presencia de Momonga. Además era muy probable que se tratara de una jugadora al igual que él. Empezó por preguntarle sobre el lugar, pero la chica seguía muy inquieta y no podía responder más que solo moviendo la cabeza. Además estaba inquieto ya que había perdido la gran tumba de Nazarick. Dejó de pensar en eso y siguió poniendo atención a la chiquilla frente a él. Los ojos de esta loli de alrededor de 10 años eran de color rojo o carmesí. Su ropa eran más bien telas sobrepuestas y no tenía el olor típico de un zombie. Además, si seguía pensando en eso no lograría nada,
así que simplemente siguió con la conversación. Tengo varias cosas que me gustaría preguntarte, espero no incordiarte. En todo momento, Momonga mantenía la cabeza hacia abajo, demostrando cierto grado de respeto y confianza hacia su interlocutor. La chica asintió y continuó. Para empezar, me llamo Suzuki Satoru. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? A. Eso no se entendió bien, ¿te puedo pedir que lo repitas? A. Entonces te llamas Aoa. ¿Qué nombre tan extraño? La chica de nuevo lo negó con la cabeza. ¿No puedes hablar? De nuevo sacudió la cabeza. Suzuki estaba tratando de analizar lo ocurrido, sin embargo siguió preguntando. Cambiando el tema, ¿es usted una jugadora? Al ver la expresión de duda se dio cuenta de que no era así. Luego le preguntó por sus padres, pero se dio cuenta de que era muy imprudente preguntar por algo así es que se detuvo a medio camino y de una forma cortés pensó en la forma de agradecerle por su tiempo y retirarse. Pero de pensar que muy probablemente era una fuente de información muy valiosa, se quedó pensándolo, cuando de repente unas palabras provenientes de la chica lo dejaron inquieto. No, Shrimbe. Mi nombre es Keno Farid Inverun. Con una expresión de termina el prólogo y empieza el capítulo 1. Momonga se dio cuenta de que esa pequeña era una valiosa fuente de información y necesitaba ganarse su confianza. No podía confiar de todo en ella, así que empezó a idear la forma de ponerla a su favor y obtener más información del lugar. Tenía pensado iniciar con una sonrisa de negocios, pero luego de pensarlo se detuvo y suavizó su tono para poder llegar al corazón de su oyente. De nuevo se presentó y le dijo, soy Suzuki Satoru, y la niña dijo Satoru-sama, o en español, señor Satoru, y bueno, empezaron a llamarse por sus nombres. Momonga le pidió que se levantara ya que seguía tirada en el suelo y buscaran un lugar para poder hablar en privado, ya que en el lugar en el que ellos estaban era peligroso. Keno asintió y luego de 3 páginas se lo llevó a unas alcantarillas ubicadas al exterior de la muralla de la ciudad abandonada. Por lo tanto se podría decir que esa era su base de operaciones. Keno señaló el lugar y Momonga la siguió. Movió una reja y se dio cuenta de que Keno era un ser no muerto normal. No era muy fuerte y la siguió por la alcantarilla que estaba toda oscura, pero como los no muertos pueden ver en la noche, no había ningún inconveniente. Luego cuando entraron, ahí se entendió el por qué Keno no olía tan mal, y esto se debe a que el lugar, a pesar de ser una alcantarilla, no pasaba el agua del desagüe por allí, más que solo la de lluvia, y empezó a hablar solo, cosa que dejó inquieta a Keno, diciendo este tipo está loco que, pero luego de eso entraron más adentro y vio que el lugar fungía como una bodega de almacenamiento de herramientas para la reparación del alcantarillado. Aparte había rollos y libros que muy probablemente tenían información valiosa para él. Así que luego sacó una lámpara que no le afectara a los no muertos, ya que probablemente Keno sea un vampiro y si sacaba otra que le afectara a Keno, eso se consideraría una acción hostil y decidió no hacerlo. Después activó un hechizo que le permitía invocar sillas, pero luego se dio cuenta del error que acababa de cometer, ya que esas sillas eran muy duras, o como diría mi mamá, eran sillas de castigo. Así que sacó una bata suave y la puso como cojín para que se sentara Keno en la silla. Después de varias consideraciones, Ainz fue directo al asunto y le preguntó si sabía qué era lo que le había ocurrido a la gente de este lugar. Keno puso una mirada de odio y empezó a narrar lo ocurrido desde su perspectiva. Al inicio de la narrativa vemos a una Keno más joven siendo tratada por sus criadas. Su trabajo era cuidar de Keno, ya que era una princesa. Estaba recostada en su cama lujosa y quería dormir más, pero la criada Natasha la sintió. En ese punto nos damos cuenta de que en el mundo de Keno la magia era cosa de rutina. Las vemos invocando agua para que Keno se lavara la cara y los dientes. Ellas podían alcanzar el nivel 2 de poder y la vistieron, la peinaron y se encargaban de los quehaceres domésticos. Luego de eso la vemos dirigirse al comedor, donde vemos una típica escena de la realeza. El padre y la madre de Keno estaban desayunando. Todo era silencio en la mesa y su padre, que tenía un carácter muy serio, empezó la conversación. El padre de Keno era el rey de la nación. No era muy hábil con la magia, pero podía lanzar hechizos de 4º nivel. En combate con armas era muy bueno.
Además de esto poseía una reliquia antigua, el guantelete del Gryffindor, que le permitía invocar a un Gryffindor durante 24 horas cada 7 días. Esto les venía muy bien cuando se enfrentaban a oponentes muy fuertes, como pasó con un Behemoth, que allí murieron 50.000 personas y ese incidente lo tenía en su mente su padre. Y mientras estaban desayunando, su padre empezó por preguntarle a su madre, Annie, si Keno había progresado en sus estudios de magia. Por cierto, la madre de Keno, Annie, era una hechicera muy hábil y podía lanzar hechizos de nivel 5. Annie respondió que Keno estaba por alcanzar el nivel 2, pero su padre le dijo que eso se lo había dicho hace 15 días y durante la conversación su padre las reprendió por ello. Además, luego las cosas se pusieron intensas cuando su padre empezó a interrogar directamente a Keno sobre el uso de la fuerza para el combate y una larga reprimenda a su hija para darle a entender las responsabilidades que como rey de la nación debían cumplirse, explicando que los lujos que tenían en su hogar eran en parte gracias a la confianza que tenía el pueblo en su rey, que no debía depender mucho de la fuerza propia, sino que debía apoyarse en gente aún más fuerte. Keno por otro lado dijo que no estaba tan interesada en utilizar la magia con propósitos bélicos, sino para gusto personal. Y eso hizo enojar aún más a su padre y de nuevo la reprendió por ello, explicándole por qué no debía pensar de esa forma, ya que ambos padres de Keno eran lanzadores de magia y su país no siempre estaría en paz, la guerra podría estallar en cualquier momento. De ahí la importancia de aprender hechizos que fueran de más utilidad. Por lo que entendemos, su padre era un severo, todo por el bien de Keno. Su padre tenía pensado ir a verle entrenar, así que luego que terminaron el desayuno, Keno se retiró de la mesa, fue a su cuarto, recogió unos libros y junto a una de las criadas se dirigieron a la habitación de su madre, cuando de repente Keno abrió los ojos y su madre se quedó sorprendida por ello y todos los presentes sintieron una sensación que jamás habían experimentado, acompañado de un dolor muy intenso. Todos los presentes empezaron a sucumbir ante el dolor, incluso Keno, su madre y las criadas empezaron a retorcerse del dolor en el suelo. Así que para proteger a su hija, Annie empezó a lanzar varios hechizos para proteger a su hija del dolor, pero no ocurrió nada, y luego de pensarlo rápidamente se le ocurrió lanzarle un poderoso hechizo que le permitía mejorar los atributos sobre los no muertos. Este hechizo dio resultados sobre su hija. Luego de ver que este dio resultados, simplemente se alegró y el dolor la seguía derribando. Natasha rodó por el suelo tratando de abrir la puerta y luego cayó. En ese momento su padre abrió la puerta y se veía todo demacrado, parecía haber envejecido a la fuerza. Le dijo a su mujer que empleara teletransportación para llevarse a Keno a otra parte. El hechizo no se activó debido a alguna interferencia y ambos padres se recostaron encima de Keno para protegerla. El dolor que seguía atormentándola provocó que se desmayara y cuando despertó vio a sus padres de pie con la mirada perdida y no podían hablar. Además de eso revisó su pulso y no había, por lo que sus padres y las criadas se convirtieron en zombies, al igual que Keno. Al voltear al espejo, sus ojos de color arcoíris se habían vuelto carmesís, siendo así lo que le ocurrió a la nación. Luego de elegir entre quedarse a esperar y recibir ayuda de los países vecinos o salir al exterior para buscar apoyo, Keno decidió quedarse hasta que alguien apareciera para darle apoyo. Durante 40 años estuvo explorando los alrededores en búsqueda de conocimiento mágico que pudiera revertir el estado actual de la nación, que alguna vez fuera el hogar de Keno. Sin embargo, nadie había llegado, más que solo un esqueleto parlante. Obviamente se trataba de uno muerto, que actualmente se encontraba viviendo en el castillo. Keno tuvo que salirse del lugar antes de que le hiciera algo malo. Además, no muy recientemente se pudo apreciar a lo lejos del lugar en el que se encontraba un pico elevado de maná, apostándolo todo a que bien podría tratarse del responsable de esta tragedia o bien que se tratara de alguien muy poderoso. Keno tomó las precauciones necesarias y fue a ver de quién se trataba y vio a un ser sumamente poderoso que en cuanto su mirada volteó hacia donde Keno, no le quedó más remedio que salir corriendo, y eso nos sitúa en el momento en que Keno conoce a Momonga, y eso es lo que ha pasado hasta el momento. Cuando Keno terminó su relato, sabiendo todo lo que le había pasado a la chica,
supo cómo tratarla para que no hubiera malos entendidos. Además, el simple hecho de haber dado con ella le benefició en gran manera, ya que ambos eran no muertos. Momonga no tenía ninguna idea de lo que estaba ocurriendo, y cuando lo supo de boca de Keno, supo lo valiosa que era Keno para él. A partir de ahí, Keno le rogó que regresara a todas las personas a la normalidad. Momonga por otro lado asintió y estuvo pensando en diferentes formas de ayudar a Keno y hasta cierto punto endeudarse con ella, pero entre tantas cosas que le pasaban por la mente escuchó decir a Keno que se arrepentía de todos sus pecados y que él regresara a todos a la normalidad. O sea, empezó a acusar a Momonga de haber hecho todo esto con el poder de su magia. Así que tuvo que empezar a razonar con ella y explicarle lo que estaba ocurriendo de su lado, y tuvo que modificar un poco su historia, ya que no podía decirle que él no era de este mundo, sino que estaba haciendo un experimento y fue transportado hacia este lugar. Además le pidió pruebas que demostraran lo contrario y no las hubo. Por lo que luego de que las cosas se calmaron, Momonga le tuvo que preguntar de nuevo si el no muerto que se encontraba viviendo en el castillo realmente se parecía a él. De ser el caso que sí, tendría que enfrentarse a su tocayo. Además quería saber si realmente él estaba detrás de lo que le había ocurrido a la ciudad. Con dudas y un no es del todo seguro, Momonga tuvo que replantearse la idea de ir a atacar el castillo y salir de ese lugar para explorar el mundo al lado de esta Loli. Por las dudas le dijo a Keno que si matara a esa criatura no muerta retiraba la conversión de toda la nación, con mucho gusto la ayudaría. Pero en ese momento se dio cuenta de la estupidez que acababa de decir. Si esa criatura a la que él se enfrentaba era un Overlord como Momonga, tendría las cosas muy difíciles. Podía ser incluso más poderoso que él, así que tuvo que reconsiderarlo y le dijo que lo pensaran bien, ya que aunque mataran a esa criatura no muerta y resultaba que no había ningún cambio, eso sería una acción innecesaria. Cuando lo oyó, Keno lo negó y trajo un libro que decía que si destruían al invocador, la magia desaparecería y si tenían suerte las personas afectadas regresarían a la normalidad. Lo chistoso es que luego de escuchar lo que dijo Keno, Momonga dijo en su interior: "Maldita sea", y cito las palabras del autor: "Si Keno hubiera respondido, tal vez no regresen, Suzuki Satoru podría haber dicho, entonces no nos apresuremos demasiado en buscar al culpable y busquemos otra manera. Ya que no sabemos lo suficiente, ¿por qué no salimos de esta ciudad por un tiempo para reunir información?". Así era como lo había planeado, pero no resultó, así que luego de decirle a Keno que lo haría a cambio de obtener el conocimiento de este mundo, así como quedarse con los artículos y objetos mágicos que tuviese a la mano Keno y lo que pudiera encontrar en el castillo, Keno aceptó las condiciones y lo juró en su nombre. Luego el tema de conversación fueron los hechizos que él podría lanzar y si en este mundo también lo hacían, cosa que Keno confirmó. Además, Momonga quería probar sus habilidades defensivas y de combate, por lo que le pidió a Keno que le atacara con sus poderes actuales. Keno le lanzó un hechizo que le lanzaba flechas y en cuanto llegó a Momonga, quedó anulado por su habilidad que lo protege contra daño mágico. Luego de retirar la barrera de nuevo, fue atacado, pero el daño que recibió fue muy leve. Luego le dijo a Keno que lo llevara a un lugar más amplio para poner a prueba sus habilidades y ver si podía lastimarse como todo un sadomasoquista. Ya en el campo de pruebas revisó si no había zombies en los alrededores y lanzó el hechizo Relámpago Mayor de 9º nivel y recibió el daño, pero este fue suprimido. Luego sacó un pergamino chino del que salieron flamas hacia arriba y luego cayeron encima de Momonga, y de nuevo el dolor fue reprimido, mientras que Keno estaba pensando en todas las cosas que le habían ocurrido, cómo le fue la primera vez que vio al no muerto que ahora estaba viviendo en el castillo y cómo conoció a Satoru-sama y decidió apostarlo todo a él, ya sea que terminara en tragedia o bien ella lo sabría después. Y bueno amigos, con eso terminamos la primera parte de este resumen. La verdad no quiero que acabe, pero este volumen está genial, así que no se pierdan la segunda parte de este super mega resumen. Nos vemos en unos días con un nuevo video. Hasta la próxima gente, chao papus.